Si bien no lo dije al principio, los apicultores enfrentamos dos problemas: la caída en la productividad de las colmenas, creo que es el golpe más duro que estamos recibiendo, y con precio internacional de la miel que no han reflejado el sacrificio económico y físico de los apicultores. El país comercializa, esto es muy tentativo, son números que no sabemos de dónde vienen, pero nos imaginamos que de los 12 millones de kilogramos de miel que producimos, se comercializa 1 millón y medio dentro del país. Todos tenemos el sentimiento de que el consumo de los productos de la colmena ha aumentado en los últimos años. La apicultura está llegando a la población general por diferentes vías. Todos habrán visto que diarios, televisión, etcétera, la apicultura están marcando presión en manifestaciones, apicultura urbana, en las escuelas. Se está trabajando para aumentar el mercado del consumo interno, el mercado interno del consumo de los productos de la colmena, y también en forma paralela estamos defendiendo a las abejas, porque esta defensa de las abejas va a conllevar, estamos convencidos, a un aumento de la productividad de las colmenas. Si lográsemos consumir más miel dentro de Uruguay y mejorásemos la producción de nuestras colmenas, creo que la rentabilidad y la sustentabilidad de la apicultura podríamos asegurarla durante muchos años. Nuestra intención en cuanto a promover el consumo de los productos de la colmena ha sido siempre un trato directo, productor, consumidor en general, o un poco a través de las gremiales, pero siempre creo yo que hemos descuidado las herramientas que nos ofrece el marketing como para poder llegar a los consumidores y poder mejorar nuestras capacidades de comercialización. En ese sentido es que convocamos al licenciado en marketing, Juan Zorrilla Lenguas, que él nos va a dar una exposición al respecto. Nosotros lo convocamos a raíz de un trabajo que él hiciera recientemente en la Quebrada de los Cuervos, ¿no? Lo dejo a él hablar, que va a informarlos mejor. Muchísimas gracias, Juan. Buenos días. Para mí es un gusto estar hoy aquí compartiendo los resultados de una investigación que realizamos en esta primer parte del año. Yo y un colega, el licenciado Germán Barros, contratados por la Intendencia de 33, por el Ministerio de Industrias y por el Ministerio de Ganadería, cuyo objetivo era relevar el estado de situación en términos del consumo y las tendencias del consumo de la miel en nuestro país. Yo soy licenciado en marketing, no vengo del sector apícola, por lo tanto no les vengo a hablar de lo que yo sé, sino de lo que los resultados de nuestra investigación arrojaron. Y aquí les vengo a plantear un resumen de lo que encontramos, porque también el informe completo de esta investigación que realizamos la pueden encontrar en la página del Ministerio de Ganadería, y creemos que es bien interesante. Nosotros encaramos ese estudio sobre el mercado de la miel para... el objetivo de nuestros contratantes era saber dónde estaba parado el sector en términos de consumo. Y una de las cosas que nos encontramos y que hoy va a aparecer es que nos encontramos con una serie de conceptos y de creencias por parte del sector, de la oferta, del lado que está del otro lado del mostrador, al cliente, que después, cuando analizamos a los clientes, a los consumidores, vimos que había algunas cosas que había que cambiar. En algunos puntos los consumidores piensan distinto de lo que quizás ustedes piensan cómo se comportan los consumidores. Y hicimos un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo. El estudio cualitativo implica entrevistas. En plena pandemia la mayoría fueron por Zoom, hasta alguna por WhatsApp, alguna entrevista telefónica, por correo electrónico, donde relevamos la opinión con una serie de preguntas de unos 18 actores en toda la cadena, del sector público, sector privado, de la cadena comercial, exportadores, productores, todos los actores, digamos, que están del lado de la oferta.
Y luego hicimos una encuesta a nivel nacional que alcanzamos en el entorno de las 1.700 respuestas en todo el país, lo que en términos estadísticos habla de un porcentaje, un margen de confianza y de error muy acertado. Y hoy lo que les voy a presentar son algunos de estas conclusiones. En primer término, como les decía, hicimos una investigación cualitativa en donde encontramos que el sector o los referentes del sector que nos hablaban nos planteaban una serie de fortalezas y de oportunidades del sector. En primer lugar, nos encontramos con un sector que se percibe a sí mismo como un sector fuerte en términos de lo que es la cadena productiva y con una miel de calidad, con un producto... Hago un paréntesis. Yo soy licenciado en marketing, por lo tanto mi cabeza está pensada desde el cliente para adentro. Está formateada en ese sentido. Sin producto no hay futuro. Y el sector encuentra que tiene producto, con lo cual es básico para poder pensar en desarrollar acciones. Tienen tendencia a agruparse por parte de los productores, aspecto que luego más adelante vamos a ver que es bien relevante. Una gran dispersión geográfica de la cadena y como fortalezas lo del SUNADE, si bien todavía no está aplicándose, por lo menos es un paso hacia bajar una barrera que todos saben que es altísima en términos de los registros bromatológicos. Luego hay una serie de debilidades tanto del sector como del país, ¿no? El país es caro para producir, el gobierno no se involucra, hay falta de promoción en la miel, no ha habido grandes inversiones envasadoras, el uso de agrotóxicos, las fluctuaciones de los precios, los distintos grados de exigencia bromatológica en las intendencias. No les voy a leer todo para no aburrirlos. Insisto, este es un resumen de un documento mucho más amplio que van a encontrar en las páginas del Ministerio. Pero también encontraron oportunidades, que es la posibilidad de ampliar la capacidad del consumo dentro del país. El planteo siempre es aprovechando los excedentes de la exportación. Un elemento que nosotros analizamos, tanto Germán como yo venimos de afuera. Germán es especialista en investigación de mercados, yo me dedico a hacer planes de negocios. Entonces tenemos, si se quiere, esa ventaja de mirar desde afuera, de no tener preconceptos. Notamos que el sector está pensando mucho en primero exporto y lo que sobra para el mercado doméstico. Y ese es un tema que habría que rever para aprovechar las oportunidades. También plantean que el mercado crece hacia lo ecológico, y esto excede un poco la miel. El mercado uruguayo está creciendo hacia el consumo más responsable y más sano y con mayor cuidado hacia aquellas cosas que nos hacen bien. Pero es un título con letra muy gruesa, ¿sí? Porque dentro de eso alguien les va a vender un chivito saludable. Porque le sacamos la panceta. O sea, y ahí cabe mucha cosa dentro de lo que es saludable todavía. Pero sí hay una tendencia, sobre todo por las generaciones más jóvenes, de mirar un poco más que lo que se consume. No por nada se aprobó la ley de etiquetado, porque la sociedad está en un momento en donde eso cuaja. Trabajar en los centros educativos, poder establecer el consumo real per cápita, que es uno de los grandes desafíos que hay. Acciones de promoción por parte del gobierno, agregar información sobre su origen y desarrollar envases menores al kilo en el interior. Cuando preguntamos también hablaban, lo que hablaba Rubén, de que se calcula que entre el 10 y el 20% es lo que se consume en el mercado doméstico. Esto habla también de que los datos son algo borrosos, porque la diferencia entre el 10 y el 20 es muy grande, que es lo que nos decían los productores a los que entrevistamos. No hay información. Estimamos que es entre esto y esto. Hay mucho de estimación.
Se calcula que andan en los 500.000 kilos anuales y en el último censo se hablaba de 350 gramos per cápita, que es muy, muy bajo. Marcan una clara estacionalidad del consumo de la miel, y esto es muy vinculado a la creencia que la miel se consume fundamentalmente por cuestiones medicinales. Sí, tomate un tecito con miel en invierno, ¿no? La estacionalidad viene por ahí. De mayo a agosto se vende el 50% del consumo. Y el problema con la estacionalidad es el impacto financiero, del que ustedes saben, obviamente, mucho más que yo. Después le preguntamos, le hicimos una serie de preguntas vinculadas a cómo podrían definir al consumidor. Y en términos generales, el consumidor es de mediana edad para arriba. Preferentemente el comprador es femenino, o la mujer tiene una alta incidencia en la compra de miel en el hogar, con una fuerte incidencia en temas medicinales. Los jóvenes consumen poco y saben poco, excepto aquellos en cuyos hogares siempre se consumió miel. Cuando se independizan, lo incorporan a la canasta, pero sencillamente porque si en casa siempre hubo, por algo será. Pero aquellos que no tienen tradición de consumir miel no suelen ir a comprar. Y la gente no sabe mucho de miel. Diría que sabe poco. Nada. En ese sentido pasa como con la vitivinicultura antes de los 90, que la gente no sabía nada de vinos, y hoy sí. O como pasa hoy por hoy, que hay un paralelismo bien interesante con el aceite de oliva. Pregúntenle a cualquiera cuál es la diferencia entre un aceite de oliva extra virgen y uno virgen. Bien. Alguno está googleando así de apuro. ¿Ah? Y si esta pregunta la hago en España, hay 20 personas levantando la mano. Tiene que ver con factores culturales y de conocimiento y de tradición. Entonces, va por ahí, ¿no? Ahora bien, en paralelo fuimos y le preguntamos a la gente. Hicimos una serie de preguntas sobre los consumidores. Y creo que acá viene la parte más interesante, porque supongo que todo lo que dije anteriormente ustedes lo saben. Pero ¿por qué lo planteo? Como para contrastar, tener las dos visiones. Insisto, preguntamos a 1.700 personas de todos los departamentos del país. Porque acá hay un elemento interesante que no lo puse en esta diapositiva, pero hay cierto preconcepto en términos de, y lo voy a decir grueso, los consumidores del interior saben más que los consumidores de Montevideo. Porque el consumidor del interior suele, en términos generales, comprarle más al productor, con lo cual dialoga más y aprende más. Y alguien como yo, que vive en Positos, voy a la góndola del Frog y compro lo que me parece, sin ningún tipo de interacción, con lo cual no sé nada de miel, excepto me gusta o no me gusta. Entonces, hay frases de, a ustedes los montevideanos le venden cualquier cosa. No sé si es verdad o no. Entonces, fuimos y le preguntamos a la gente. En primer lugar, el 63% de los entrevistados, les hago una pequeña aclaración. Cuando uno hace una encuesta, abajo tienen los datos estadísticos. Esta encuesta, por la cantidad de respuestas que tenemos, podemos decir que representa la opinión de todos los uruguayos con un margen de error de no más del 4%. Sacamos una encuesta que normalmente, ¿vieron cuando hacen encuestas quién va a ser presidente? Lo toman con la mitad de la muestra. Con lo cual, podemos decir, sin ánimo a equivocarnos, que esta es la foto hoy del país. 2 de cada 3 orientales consumen miel. ¿Y por qué les pusimos esto? Por las razones por las que no consumen miel. Y en primer término, tenemos las barreras en verde. Fíjense que la mayor razón por la gente que no consume miel es por falta de costumbre. O porque tienen, o porque es estacional, o lo consume medicinalmente. Solo un 16% dice, no, me gusta la miel.
¿Sí? Solo un 16% del 34%. O sea, el grado de rechazo hacia la miel es bajísimo. Lo que pasa es que no se conoce, no se consume. Es falta de costumbre. Con lo cual, si uno piensa en términos de futuro, de acciones para desarrollar, no hay grandes resistencias para crecer. Después le preguntamos, expectativas futuras, si compraría. Y del total, un 50% de las personas, voy a utilizar esto mejor, un 50% de los encuestados dicen que comprarían, seguramente, tal vez un 19%. Este número obviamente se incrementa para aquellos que ya consumen miel, pero aquellos que no consumen miel, hay un 20% que dicen, sí, probablemente compre. O sea, empezamos a detectar un grado de apertura bien interesante hacia nuevos consumidores. Todo esto con la tendencia de lo natural. Si esta encuesta yo la hiciera sobre azúcar refinado, que hasta hace 10 años nadie la discutía, los números serían muy distintos. Porque no hay acciones específicas todavía para incrementar el consumo. Hay una ola a la que uno se puede subir. El canal de compra está dividido mitad y mitad en el canal formal e informal. Llamemos informal directo al productor en una feria y llamemos formal a donde me dan un ticket con un root. La mitad del consumo se hace en el canal formal. Y bueno, acá lo tiene el productor, el callejero, y la gran superficie y la pequeña superficie. La gran superficie, fíjense que tiene un 29 contra un 22. Esto es bien interesante porque si nosotros miramos los números del peso que las grandes superficies tienen en las ventas del sector supermercado, es muy superior. ¿Qué quiere decir? Que muchos consumidores compran en pequeños almacenes, supermercados y autoservicios. ¿Cuál es la noticia positiva? Y es más fácil negociar con un autoservicio que ir a sentarse en el llanto, donde le ven los colmillos, así, ¿no? ¿Sí? No está tan concentrado el canal. La gente compra en el surtido, en pequeñas compras del hogar, pero miren la cantidad de gente cuando sale a comprar solo va a comprar miel. Esto es cuando fuiste a comprar, ¿qué compraste? Nosotros pensábamos que de acuerdo a los preconceptos que teníamos era voy al súper y tiro un tarro para adentro. No, hay un alto porcentaje que fundamentalmente dice voy a ir a comprar miel. Esto nos pareció bien interesante y que no lo recuerden es prácticamente inexistente. Y en términos del tamaño del envase, tenemos un 33% compran envases de 1 kilo, un 32% en envases de medio kilo y un 20% en envases de 250 gramos. Quizás ustedes ya lo sospechaban a esto. Lo que es interesante es que miren de izquierda a derecha el otro gráfico. Mientras más me acerco al productor, más es el volumen individual de compra. Mientras más voy a una góndola, compro a tarros más chicos. Entonces, esto para los productores también es una buena noticia porque habla que yo al productor le confío y tengo la suficiente credibilidad como para comprarle un tarro grande, mientras cuando voy a la góndola prefiero, miren lo que es los 250 gramos, ¿no? En las superficies, en los comercios. Compro de a poquito para probar y cuando vea que se me acaba. Hay un tema de precio también. Y acá tengamos en cuenta una cosa, esto es nacional. Hay un tema de una incidencia de Montevideo. Y en Montevideo se ha disparado en los últimos 20 años la cantidad de gente que vive sola. Y el que vive solo no compra 1 kilo, compra 250 gramos. Y si tiene un autoservicio a la vuelta, entonces se explica el porqué en alguna medida. Luego hablamos, esto fue en el primer semestre de este año. ¿Cuánto pagan? En primer lugar, nos encontramos
esta es una diapo de como 4 o 5 que hay, que la gente tiene bastante claro lo que paga. Acordarse lo que paga. Esto es un fenómeno bien interesante porque uno de los efectos del supermercadismo es que los consumidores pierden la noción del valor individual. Vos fuiste a hacer las compras y sabés que te gastaste X plata en el surtido, pero ¿cuánto te costó la miel, el pan lactal, la leche? Es más difícil de acordarse, porque metiste como en una canasta. Bueno, sin embargo, con la miel nos encontramos que sí hay una buena recordación, que en una gran superficie, se paga un promedio de 273 pesos el kilo, al productor 208. Esto es lo que los consumidores dijeron recordar que pagaban a nivel nacional, ¿tá? Con un costo promedio de 241 pesos, unos 5 dólares y medio. El otro día, informándome un poco más sobre esto, leí que en Canadá está como a 15 dólares en la góndola el kilo, ¿no? En Canadá. Y la diferencia entre lo que se paga al productor y en la gran superficie es de 273 pesos. Es de un 32%. Esto es, el elemento interesante es que normalmente en una gran superficie se paga por lo menos el doble en cualquier otro servicio o en cualquier otro producto que al productor. Esto tiene que ver también con que la falta de consumo hace que los comerciantes pongan precios relativamente bajos para fomentar la rotación. Hay un tema con respecto al canal, al comerciante. El comerciante a veces conscientemente o a veces inconscientemente, pero el comerciante minorista tiene una empresa inmobiliaria, en realidad. Todo aquel que tiene una góndola tiene una empresa inmobiliaria donde le alquila determinados centímetros a sus productos. Si yo pongo este producto y me trae rentabilidad, se queda. Pongo este producto, no trae rentabilidad, es desalojado y vendrá otro que sí lo traiga. Con lo cual, porque así funciona, con lo cual los productores, por eso todavía no hay demasiados espacios en las góndolas, porque el productor dice, si pongo más mieles, estoy sacando galletitas o mermeladas, y por cada frasco de miel vendo 3 de mermeladas, por lo tanto me es más rentable esa categoría, se queda. Si yo tuviera un supermercado pensaría exactamente igual. Por eso es... sí. 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 Sí, porque eso está muy estudiado, tiene que ver con el comportamiento del consumidor. Las personas en los supermercados entramos por la derecha y salimos por la izquierda. Compramos de derecha a izquierda y le prestamos atención a lo que tenemos entre el cinturón y la ceja. Y así como hay por algo en los pasillos están el todo por, nos vamos como tentando. Vamos a buscar algo y en el medio nos tentamos. Por eso los carros son... Uno de los grandes inventos de los americanos fue los carros profundos, porque yo en un carro grande meto un frasquito, me da una vergüenza, entonces empiezo a meter cosas. Muy bien. Está todo estudiado. A ver, cuando yo hablo de este tema de cómo se comporta la gente, no es que nos manipulan, entienden cómo funcionamos y se adecúan. Capaz que estoy defendiendo al marketing, discúlpenme. Pero marketing es entender para después proponer. Marketing es informarse para después proponer. No es solamente hacer publicidad o alguna acción. Es entender por dónde le va la cabeza a la gente y cómo funciona la gente. Si van a un supermercado moderno, ya que estoy contando esto, van a ver que en el sector de los vinos normalmente le ponen luces cálidas para que agarre... La botella se agarra de a una, se mira como si supiéramos, y vas a la zona de congelados y las luces son frías, porque nuestro cerebro detecta luces frías en zona de congelados, eso está congelado. Si yo pongo luces cálidas en una zona de congelado, a nuestro cerebro le hace ruido. Entonces, ha habido mucho avance en eso, en entender cómo nos portamos. Por lo tanto, en los supermercados hay zonas que son más valiosas que otras. Después,
Esta es una de las diapos centrales. Esto es lo que dice la gente de cuáles son los elementos que toma en cuenta a la hora de comprar. Estaba a punto de salirme de la línea. Acá hay una línea que me da una patada. Hay un pastor eléctrico invisible que si me llaman al orden, perdón. Fíjense que cuando les preguntábamos al sector productivo, nos decía, la gente busca miel por precio y que sea líquida. Miren dónde está el precio. Y miren dónde está que sea líquida. El consumidor uruguayo, ¿qué es lo que nosotros sospechamos? Que el factor precio y liquidez fue importante en determinado momento, solo que ya no lo es tanto, no es que nunca lo fue. Con esta tendencia del consumo saludable, los consumidores están comenzando a decidir en primer lugar por elementos vinculados a la calidad, que sea pura, el color, y el envase de vidrio no por el vidrio, es porque veo mejor que en un envase de plástico. ¿Sí? El precio tiene su incidencia, pero solo en uno de cada 5 elige por precio. Y esto podríamos hablar 1 hora y media de precios, pero ¿qué es lo que pasa con el precio? Es el elemento en común en el que hablamos, pero es solo la punta del iceberg. Es como si yo fuera al naranjo o a la molienda y hablo con el cajero y le digo, qué cara esta miel o qué barata esta miel. Y el cajero de la molienda se queda con que a mí me importa el precio. Y en realidad no sabe que yo por algo elegí ir a la molienda o no ir a la molienda. Yo elegí primero el comercio. Y cuando elegí la molienda es porque está en mi escala de valores de alimentación sana y saludable, y por lo tanto voy a ir a la molienda. Al que eso no le importa absolutamente nada, compra en donde le queda más cómodo. Pero como lo que el consumidor habla con el vendedor es sobre precios, parecería que es lo más importante. Pero no lo es. Fíjense que el envasado artesanal también es relevante, el aroma, antes que se mantenga líquida. El origen botánico es relativamente poco importante. Que se cristalice y se endurezca no le importa mucho a la gente. Esto habla que el público consumidor mucho no sabe. Como verán, hay mucho más trabajo de educación y de promoción que como gran locomotora para impulsar el crecimiento, ¿no? Le preguntamos sobre el color. Le mostramos en la encuesta sencillamente una carta de colores. ¿Cuál es el color que te gusta más? El 40%, un color relativamente centrado, dorado. Fíjense, las mieles más oscuras son las menos queridas. Esta pregunta la respondieron 1.101 personas. Le preguntamos, ¿te acordás el origen botánico? El 90% no tiene la menor idea. O no se acuerda. Y normalmente cuando un cliente no se acuerda de algo es porque no le resulta relevante. El 90% no se acuerda. El 10%, la primera mención fue el eucaliptus. Luego la pradera. Eucaliptus y pradera es absolutamente lógico con un país como el Uruguay, ¿no? Las acacias, azar, girasol, trébol, lavanda, monte nativo, margaritas y manzanilla. Cuando analizamos los respondentes, estas personas suelen ser, mientras más bajo es el número, suelen ser clientes del interior que le compran a productores. Compran una góndola, no tiene la menor idea de dónde sale. Entonces, a más cercanía del productor, más conocimiento. Alguien que dice es de margaritas o de monte nativo es un consumidor que se preocupa por saberlo. Miren cuándo compran. Efectivamente, en invierno, el 60% le preguntamos, ¿cuándo compras miel? El 60% dijo en invierno.
pero hay un 40% que compra en verano. Es decir, nosotros cuando consultamos a su sector, nos hablaron que la zafra era el invierno. Después había algunos que decían, en verano no se vende nada. Acá notamos que a veces hay una extrapolación a la experiencia individual. Yo en verano no vendo nada, por lo tanto en el sector seguramente no se venda nada. Y acá los resultados nos dicen otra cosa. Si nosotros comparamos el 41% del verano con el 60% en invierno, es casi un 50% más de consumo. Evidentemente que sí. Pero no está tan zafral como puede ser el repelente de mosquitos, que el 90% de las ventas se hacen en octubre y noviembre para los productores. Y fíjense que en verano, acá le preguntamos cada cuánto comprás, ¿no? Hay gente que compra todos los días. Hay gente que compra entre 2 y 6 días a la semana, una vez a la semana, entre 1 y 3 veces por mes. Está bastante como repartido, parejo, independientemente de la época del año en la que hablemos. Sí. Ahí va, de consumo. Sí, ahí va, de consumo, perdón. Que todos los días consume miel. Y después, ¿para qué lo usan? Y sí, efectivamente, hay un uso muy vinculado a lo medicinal y al cuidado de la salud. Pero también hay un importante nivel de gente que lo compra por dulce, como sustituto de mermeladas y otros dulces, como edulcorante y el crecimiento de la estética personal. Y esto, fíjense, si lo dividimos por nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, mayores razones de consumo por otras razones que no sean, por otros factores que no sean estrictamente el medicinal. ¿Qué es esto del nivel socioeconómico? No es necesariamente que la gente tenga más dinero, si bien influye. ¿Sí? Tiene que ver también con los niveles educativos, con los estándares de vida, con el conocimiento. Desde el punto de vista de la miel, una interpretación que nosotros hacemos es que mientras la gente más conoce, más nivel educativo tiene y más se dedica a conocer, más utiliza la miel para otros productos. Si yo me pongo, que no es el objetivo de esto, pero si yo fuera a dar una recomendación, diría, coincidiendo con cosas que estamos viendo, el gran impulsor del consumo de la miel va a ser educar. Mientras más sabe, porque el tema medicinal tiene un tope. Excepto que se descubran propiedades medicinales de la miel extraordinarias que hoy no tienen, el crecimiento va por otro lado. Pero para eso hay que explicarle a la gente. Educar no es solamente ir a una escuela de Ciro, dar una charla de para qué sirve la miel. Educar es Cata de Palleja en la mañana de Canal 12 haciendo una gastronomía con miel. Ella educa, ella enseña. Mirá qué bien, lo puedo utilizar para otras cosas. Claro, pero va por ahí la educación. ¿Y por qué lo ponen? Yo ni siquiera la conozco a ella, pero la línea de su programa es: voy a hacer las cosas que la gente hace. Cosas de todos los días. ¿Tá? Con lo cual, ese tipo de programas se ajusta mucho al consumo, a las variables de nuestro consumo. ¿Qué ventajas encontraron sobre la miel en comparación con otros dulces y edulcorantes? Saludable, nutritiva, natural, rica. Fíjense el factor saludable. La gente, al lado de cualquier otro edulcorante, la miel es mucho más saludable. Esta es una fortaleza brutal que tiene, ¿no? Luego sacamos algunas conclusiones. En primer lugar, si lo miramos en el sector productivo, vemos que hay una gran oportunidad para intensificar la capacidad de consumo, pero con el foco puesto en los excedentes de exportación. Es un producto natural, el mercado crece sobre lo ecológico y la miel orgánica se paga más. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos. Pero le preguntamos a los consumidores,
Y nos encontramos con algunos elementos distintos. Por ejemplo, en todas las entrevistas que hicimos, en buena parte de las entrevistas, surgía el problema de los agrotóxicos y el problema que hubo con Alemania, con el glifosato. A los clientes o no se enteraron o no les preocupa. No está en la agenda del consumidor. Sí está en la agenda del sector, obviamente. Pero el consumidor le tiene una altísima confianza a la miel nacional. Altísima. Hay posibilidades de expandirlo, sobre todo en el uso gastronómico, y sobre todo, acá hay cosas que se unen. Una tendencia a cocinar más que antes, una tendencia a cocinar más saludablemente, y que en esas tendencias se están subiendo los jóvenes. Y que los jóvenes tienen cada vez más... Joven llamo a nivel del estudio a cualquier persona de menos de 40 años. Y ni hablar de la generación Z, que son los chicos que todavía no salieron al mercado. Sí. Pablo Capdevila es mi nombre. ¿Qué tal? Un gusto. Creo que nos conocemos de algún Zoom por ahí. Hay como una idea instalada en la sociedad de que es un producto saludable. Parecería ser algo común eso, ¿no? Y parecería que el camino es la educación. Pero por ahí hay algo para capitalizar, porque si ya hay una idea, lo que tenemos que hacer es darle forma. Sí. Sí. Sobre todo con esto último que acabas de decir, que son los jóvenes los que deberían tener nuestro target. Porque a la gente de nuestra edad probablemente sea muy difícil cambiarle la impronta. Yo la uso cuando tengo gripe, punto. Uh-huh. Capaz que esa idea de que es saludable está en los jóvenes. Sí, si nosotros segmentamos por edad, ¿se mantiene? Sí, sí está. Entonces tenemos un camino hecho que no sabemos cómo se hizo. No hay un camino hecho. Es un camino que es una oportunidad para hacer un camino. Hay una tradición oral, porque que sea saludable es una impronta cultural. Están educados. Sí. ¿Y cómo llegó? Tengamos en cuenta que nosotros vivimos en un país que lo consideramos natural, no solo por la miel, porque consideramos que vivimos en un país natural desde nuestra ganadería, tenemos nuestras llanuras suavemente onduladas y consideramos que nuestra producción nacional es buena y es de calidad y es saludable. No necesariamente la gente sabe por qué la miel es saludable. También el consumidor actúa con preconceptos. Es saludable porque todo el mundo me dijo que era saludable. Lo que digo es que está la oportunidad. ¿Quiénes no la consumen? Una de las primeras y los que tienen diabetes, que específicamente le dicen no podés por tal razón. Pero para el resto de la gente, además de que es rica, es más saludable porque es más natural. Y si es más natural es mejor que un paquete de azúcar refinado. Azúcar con el que los que tenemos más de 40 años nos criamos toda la vida y no lo cuestionábamos. Porque no había cuestionamientos sociales al azúcar refinado, o los había. Ahora los hay. Entonces, en esa comparación, es un producto mucho más saludable. Y encima, si es de mi país, al que le tengo confianza en términos productivos, cuaja. Pero la gente te dice, yo estoy acá, si me venís a buscar, te compro. No voy a dar un paso. No hay un camino hecho. Lo tienen que hacer. Lo que sí hay una oportunidad, hay oídos receptivos al mensaje. Y recuerden que el productor vende, el comerciante vende o les compra a ustedes lo que se vende. No va a ser el comerciante el que va a impulsar. En marketing decimos que hay dos formas de impulsar. ¿Vieron como los vidrios, las puertas de vidrio que dicen tire y empuje? Una se llama empuje, que es decir, ir a los comerciantes y a la cadena a darle incentivos de algún tipo para que ellos promuevan el consumo. La otra estrategia es el empuje, es hablarle al consumidor, hablarle al consumidor para que el consumidor pida y el almacenero diga, che, tráeme más miel que la gente me la está pidiendo. Nosotros creemos que para que el sector crezca
hacia aquellos segmentos de la población que todavía no están consumiendo, hay que hablarle al consumidor. Para que el consumidor, a fuerza de pedir y de comprar, haga que la cadena comercial incremente las compras hacia el sector productivo. Hay que hablarle al consumidor final. Ahora bien, nosotros planteamos promover el consumo mediante la participación de nutricionistas, cocineros e influencers en televisión y redes sociales. Ahora estamos en el mundo de los influencers. Debería decir que esto que voy a decir ahora con el micrófono apagado. Y espero que por poco tiempo. Pero es lo que hay. El influencer va a ser, a mí particularmente me resulta bastante artificial, pero muchísima gente se mueve por influencers. Sobre todo el concepto de influencer, aquel que se saca una selfie y la sube a Instagram diciendo qué rico esta miel y el siguiente es me auspicia a su Carlita. Entonces, promover el consumo entre los jóvenes y promover el asociativismo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es una realidad. Y acá este es un desafío fundamentalmente para los productores. Llegar lo más cerca posible del consumidor es más rentable, pero tiene desafíos logísticos, comerciales y financieros muy importantes. Porque uno puede llegar a sentarse con el jefe de compras del Giant, del grupo Disco, Devoto y Giant, pero hay que sostener los volúmenes de compra. Hay que sostener las fechas de entrega. Hay que sostener los días de entrega, los horarios de entrega. Hay que estar en condiciones de decir, te regalo una cabecera de góndola para la semana de la miel. Es decir, hay que prepararse, y por eso el asociativismo, para estar a la altura del conflicto, como dice la canción. Entonces, porque si uno va a salir a promover el consumo de miel, tiene dos alternativas: promover el consumo de miel y sencillamente que la cadena me venga a comprar más, listo, o promover el consumo de miel no solo para que la cadena me compre más, sino también para obtener mayor rentabilidad y desarrollar nuevos productos. Acá hay trabas vinculadas a bromatología, a tipos de envase, por ejemplo, que no se pueden hacer, a tipos de productos que no se pueden vender, pero también hay cuestiones comerciales que desarrollar. Hay desafíos, hay que prepararse para eso. Y además, si solo van a comercializar o optimizar lo que no se eso en términos estratégicos puede tener una debilidad y puede ir contra la credibilidad del sector. No, lo exporto, entonces le vas a incumplir a tus comerciantes. Y el año que viene, cuando los vayas a llamar de nuevo, te van a decir, no, me dejaste pagando, no te compro más. Y el comerciante tiene que cuidar a sus clientes. Entonces, si vos lo abandonás, él le va a comprar a otro y le va a terminar comprando al que le da certeza de que no lo abandona. Entonces, si uno quiere crecer hacia el mercado interno, como dicen los economistas, no hay comida gratis, ¿no? No hay almuerzos gratis. Implica decir, bueno, si me voy a comprometer en crecer, es un compromiso, si voy a crecer hacia el mercado interno. El Estado tiene un rol importante que hacer en la promoción del consumo de la miel. Y en este sentido tenemos a INAVI como referente, ¿no? Nosotros éramos un productor, éramos un país pequeño productor de malos vinos en el concierto internacional, hasta que el país tomó la decisión de apostar a una uva en particular, la vieja uva Arriague, Tanat, y convertirlo en emblema. Pero INAVI, por ejemplo, si querés exportar, no puedes exportar un vino que tenga menos de 12 grados. Porque INAVI dice, yo voy a promover hacia el mercado que elegimos, vos haces un buen vino para dejarme bien. Porque si yo promuevo los vinos de nuestro país y lo que vos mandás es un mal vino, nos estamos pegando un tiro en los pies.
Entonces, ahí juega INAVI un rol, bueno, y no sé si alguno está vinculado al sector vitivinícola, pero el desarrollo que ha tenido el sector vitivinícola en el país ha sido gigantesco, fruto de esa cooperación de ambos sectores. Y no solo hacia afuera, el uruguayo volvió a tomar buenos vinos. Hasta los 90, a principios de los 2000, se ibas a un asado, tenías que hacer un regalo, comprabas un vino importado, si querías quedar bien. Ahora vos podés llevar un vino uruguayo y quedás tan bien como con uno de los países con mucha más tradición. Entonces, el Estado tiene un rol para promocionar, pero hay que ir de la mano. No es que el Estado haga una campaña de publicidad para promover el consumo de la miel. No va a alcanzar con eso. No van a notar ningún resultado. Es un trabajo de educación y de mediano y largo plazo que implica mucha cosa hacia adentro. Planificación, organización, trabajar asociativamente, unificar el discurso. Los consumidores tienen muy poca recordación de marca. Yo le compro al productor X. Por eso el pequeño almacenero le da lo mismo comprarte a ti que a otro. Porque la marca es él, no la tuya. El sector apícola se tiene que educar. Nosotros tenemos que educarnos en cómo hacer cosas. Sí. Y no sé si tenemos claro eso. Parecería que tenemos que aprender que deberíamos tener un objetivo y que para alcanzar ese objetivo nosotros tenemos que formarnos. Sí. Es decir, para mí está diciendo una cantidad de cosas que yo sabía, pero no sabía que las sabía. Has dicho 4 o 5 cosas que para mí son de todos los días, pero claro, yo no sabía eso. Entonces, yo no sé si eso no debería ser una preocupación emblema de la sociedad apícola. Porque si no, nosotros ¿cómo vamos a hacer todo lo que vos decís que hay que hacer? Yo si me pongo a pensar y decir, si yo fuera el responsable de hacer esto, no lo sé de hacer. Tal vez no tenga idea de mucha cosa que es importantísima. Digo esto un poco como para pensar entre todos, ¿no? Yo no sé si eso está en la preocupación de la sociedad apícola hoy. En un paralelismo en el INAVI, hubo que educar y los mejores efectos se consiguieron en la siguiente generación. Sí. Que son los hijos de los viejos productores, son casi todos formados con formación terciaria, enólogos, sommelier, lo que sea. Y nosotros tenemos un problema que estaba ahí, que vos no lo mencionaste, pero estaba, que es el recambio generacional. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos porque no tenemos ese backup. Pasa que si el recambio generacional es hijo o hija, hace lo mismo que hago yo, parecería ser que queda poco atractivo para las nuevas generaciones. Yo soy productor de vino en Colonia e integramos una asociación con 13 bodegas del departamento, con las 13 bodegas del departamento, para promover el enoturismo. Ese elemento que tú planteas está tan claramente determinado que la generación de abajo, la mayoría son, excepto nosotros y algún otro más, son hijos de bodegueros o de viñateros. Más que educación terciaria, han hecho un cambio de cabeza, de vender la pelotita de 3 litros, volumen, y pelearse con los comerciantes, andar corriendo atrás de un cheque, andar negociando y tener que regalar muestras para que compren tu vino, todo lo que implica ser el productor y estar en desventaja de negociación con el más grande. Apostaron al enoturismo de la mano que desde una generación antes apostaron a mejores vinos. Porque si yo te doy un vino que te deja la lengua violeta, no puedo hacer nada de enoturismo. Si mejoro mi vino, puedo apostar a venderlo más en el local. Entonces ustedes van hoy a una bodega uruguaya, les hacen una degustación, les brindan un asado, les hacen un recorrido en una bodega mostrable, en un viñedo mostrable, y ustedes comen ahí y se llevan una botella de vino que la pagan más caro que en una góndola y se la compran directo al productor. Para llegar más lejos, más cerca del consumidor, apostaron a un consumidor que sabe un poco más de vino, que le gusta saber más del origen de la uva, de cómo se procesa, cómo se hace el vino y tal y cual, y brindarles una experiencia que permitió incrementar la rentabilidad, también con un público que cada vez fue conociendo más. Pero tanto en los productores de vino como en los productores de aceite de oliva, que también es un rubro relativamente en nuestro país, la gremial de productores de aceite de oliva, que se llama Solur,
comenzó con un fuerte contenido gremial. No puede ser que en Uruguay haya solo aceites de olivas españoles e italianos. Encima hicieron hace unos años una cata en la Facultad de Química y ninguno era extra virgen, todos decían que era extra virgen. O sea, consumíamos productos que no eran lo que estaba en la etiqueta. Y había un fuerte reclamo. Yo creo, y esto va a ser estrictamente una opinión personal, no está en una diapo, que hay que salir de pararse del reclamo hacia el aprovechar la oportunidad. ¿Leyeron el libro ¿Quién se robó mi queso? ¿Lo conocen? Es un libro muy fácil de leer. ¿Quién se robó mi queso? De hecho, no solo está a la venta en las principales librerías y auspicia este programa, no mentira, sino que lo pueden, es un libro que tiene 20 y pico de años y lo pueden bajar de internet, está en PDF, que es la historia de dos personajes que todos los días lo único trabajo que tenían que hacer era ir por un laberinto a un gran depósito donde había queso. Entonces, hacían ese pequeño esfuerzo, llegaban y comían queso. Y un buen día llegaron, no había más queso. Y muestra las actitudes de los dos personajes frente a eso. Uno se pasó todo el libro diciendo, ¿quién se llevó mi queso? Quiero que me traigan mi queso. Qué injusto que se me llevaron el queso. Mi queso, de vuelta, devuélvanme mi queso. Y el otro, al principio pataleó y en un momento dijo, no hay más queso, hay que salir a buscar queso. Y el mundo cambió, es sobre el cambio, ¿no? Y sobre cómo nos paramos frente al cambio. O nos podemos parar diciendo, páguenme más, yo merezco esto, yo esto, o salimos a buscar. Y ¿cómo hace? Como hace el de Instagram, ¿no? Y ahí hay todo un tema de cómo pararse frente al cambio. Porque ¿cuál es el punto? Si el público está teniendo cada vez más una fuerte tendencia a consumir saludable, o lo hace con ustedes o lo va a hacer con otro. Ninguna de las necesidades que ustedes satisfacen, que nosotros satisfacemos, ninguna está sin satisfacer. La gente ya de alguna manera se acomoda. Para temas medicinales hay otras opciones. Para temas edulcorantes hay otras opciones. Como alimento hay otras opciones. Para cuidado de la piel hay otras opciones. ¿Cuál es el gran desafío? Que la gente deje de hacerlo con quien lo hace para venir conmigo. Pero si ustedes no van hacia allí, la gente se van a encontrar que el consumo saludable va a estar con otros productos sucedáneos. Y a todos nos llega nuestro Uber. Hasta Uber. Hay una gran tendencia, hay una gran oportunidad, se puede incrementar hasta un 40% el consumo, pero primero hay que prepararse, hay que planificar, hay que pensar en un discurso común y hay que trabajar en la línea de educar al público en qué otras cosas puede consumir miel para que esa ruta se vaya armando. Muchas gracias.